Bueno, vamos a hablar entonces de este tema. Si podemos. Entonces, nosotros hablamos de planeamiento, de planes de largo plazo. Recién hicimos un comentario breve sobre 200 años de la Universidad de Buenos Aires y decimos, si ese es un plan de largo plazo, tener una universidad para un país, y si el país necesita universidad, si necesita conocimiento, si necesita aplicación de ese conocimiento a la realidad, a la creación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un plan general, un plan estratégico, un plan de largo plazo. Y tenemos también planes de mediano plazo, planes de corto plazo, y hablamos de que los resultados del plan, de esta función, de este camino del presente al futuro, podrán ser políticas, podrán ser planes generales, amplios, estratégicos, cumplimiento de objetivos o no de muy largo plazo, o de más largo plazo. Y entonces hablamos que en la empresa nos posicionamos, nos ponemos, nos ubicamos a través de lo que podemos decir estrategias genéricas en las cuales reconozcan a esta organización, a esta empresa, en el ambiente, y la reconocen a través de básicamente, digamos, dos grandes aspectos. Uno es la calidad de lo que hace, el cumplimiento de un buen producto, de un buen servicio brindado a la comunidad, al que adquirimos y que queremos y que diferenciamos de otros, o por otro lado, a través de que es accesible, de que es algo que podemos tenerlo con menos costo. Planes estratégicos. ¿Y cómo los controlamos? Nosotros vimos un caso en el cual al principio planteamos una empresa cualquiera, y entonces vemos que esta empresa, pongamos un hospital, pongamos una empresa de aviación, y no cualquiera, sino gran empresa, de las más importantes, entonces, y no cualquier hospital, sino con cierta importancia, entonces, ¿qué vemos? Vemos que el control, el ver qué pasó después que está funcionando, lo encontramos a través de ese concepto que es la realimentación, el feedback, o el qué dirán, o qué comenta la gente. Entonces, hablamos de la importancia de que el servicio sea satisfactorio para el cliente, de tal manera que tener una buena reputación. Entonces, esa sería entonces una forma de control cuando estamos hablando de una empresa, como es la empresa de aviación o el hospital. Si yo voy al hospital, no tengo más remedio, vamos a ir por diversos temas, pero tratemos de ir al que me va a curar, no al que me va a enfermar más. Entonces, de ahí tenemos, entonces, el concepto de control y a nivel general y a nivel estratégico. Entonces, primer punto. Segundo punto, el plan propio del medio, del sistema, de esta estructura. Vamos a hablar de la empresa de aviación, vamos a ponernos ahí. El hospital, si es público, vive del presupuesto, y el presupuesto en Argentina no se maneja bien a nivel nacional, porque el Estado tiene un presupuesto muy importante. El tema es que no está, digamos, totalmente controlado, sino que va variando y va modificándose. No hay un presupuesto anual. La Constitución y el sistema republicano establecen para el gobierno un presupuesto anual y que se maneje con ese presupuesto.
Sin embargo, en la Argentina es tradicional, desde que yo tengo vivos, sobre todo desde los últimos 50, 60 o 70 años, manejarse con un presupuesto que va variando durante el año y que el mismo que lo tiene que administrar lo puede modificar fabricando el dinero, cosa que le autoriza el Poder Legislativo y cosa que no está en la Constitución o en el plan originario del 53-59. Es decir, que el presupuesto lo tiene que fijar el Congreso a través de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo arreglarse con ese presupuesto. No, no es así. Vamos a la empresa, que es otra forma, porque el gobierno tiene importante cantidad, digamos, la mitad de la economía está en manos del gobierno prácticamente, en la Argentina, por lo menos desde nuestro punto de vista. Presupuestos y programas. Entonces, ese es el tema propio del nivel medio, manejar un factor tiempo en el programa. Y entonces hablamos de lo que vamos a hacer en un año o en un cuatrimestre. Pero entonces, el control, llamémosle así, de esos planes de mediano plazo, van a estar dados a través de, llamémosle así, el presupuesto. Entonces, control del presupuesto, control de cómo utilizamos el dinero, control del programa, si cumplimos los programas que teníamos que cumplir. Y a nivel operativo, teníamos, digamos, el cumplimiento de parámetros estandarizados, de normas, de reglamentos. Vamos a ver un concepto de control que tiene, digamos, modestamente 60 años, o un poco más incluso. Ustedes pueden, hoy día que tienen internet a la mano, no voy a abundar en esto, lo pueden tomar directamente de internet. Bueno, ahí quedó, listo, ya no quedó así, va a quedar así. Entonces, estos autores que se hicieron famosos cuando se leían más libros que ahora, debo recordarles a todos ustedes que ayer tuve acceso a un video que a lo mejor alguien vio, de un licenciado en Economía graduado en nuestra facultad, que dijo que en toda su carrera no había visto un libro completo. Bueno, y ahí se recibió. Tal vez no sea el mejor alumno, pero obtuvo su título. Bueno, les aseguro que en la universidad de 1821 se leían libros completos, porque la gente iba a estudiar. Entonces, en este caso, en el año 60, cuando se difundió, el año del siglo pasado, cuando se difundió este libro de Johnson, Cass y Rosenberg, que está en la biblioteca de la facultad, búsquenlo y pueden acceder a algún resumen, a algún título, y cuando se abra la facultad, si tienen ganas, retirarlo. Pero además lo bajan de internet y lo leen ahora por internet en su casa, ahora en este momento, si tienen 2 computadoras, o dentro de media hora o de 1 hora cuando termina la clase. Entonces, da 1000 ejemplos de lo que es control. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a que el sistema se controle solo, Pero recuerden ustedes que cuando un sistema se controla solo, hay otro que lo está manejando, no somos nosotros. Lo maneja otro. Entonces ahí desaparece nuestra libertad. Desaparece. Estamos dependiendo del sistema. Estamos dependiendo de quien maneja ese sistema. Entonces tenemos que tener capacidad para tener un sistema alternativo de manejo. Yo tengo una importante biblioteca. Desgraciadamente no la tengo tan ordenada como me gustaría. Mi altillo sufrió una mudanza y un incendio hace unos años y
está un poco desordenado, los libros más viejos. Pero tener una biblioteca, como tengo, importante, algunos libros están desordenados, bastante, pero te ayuda la biblioteca a tener una alternativa, porque no puedes estar dependiendo de Internet. Internet te sirve para el momento. En este momento tenemos la gran suerte de que se desarrolló bastante bien y tenemos acceso. Pero estamos muy atrasados en estoy convencido de que estamos muy atrasados, porque 5 años de atraso en Internet es mucho, ya vamos por 2 o 3 años de atraso. Entonces, busquen esto en Internet y lo van a poder encontrar rápidamente, cualquier celular. Recuerden que el celular es la herramienta que permitió que África sea mucho más importante que América del Sur para el mundo, porque está unida a través del celular. Antes no tenía cómo unirse, no había trenes, no había caminos y no había comunicaciones. Ahora con el celular están comunicados igual que nosotros y podemos estar hablando con cualquier persona en África. Siempre que hablemos alguno de los idiomas, más que nada inglés, francés y alemán, y árabe. Para el norte de África el árabe es fundamental. Entonces, 4 elementos del control, 4 elementos que son críticos. Vamos a ver primero sobre qué apoyamos el control. Decimos sistema operativo o sistema en operaciones. Entonces, cuando hablamos de un sistema operativo, un sistema de operaciones, es complejo. Entonces no podemos pensar que esa complejidad la vamos a manejar fácilmente. Ustedes vieron sistema y vimos lo que es los factores que podemos controlar dentro de ese sistema. Vamos a poner 2. Bueno, tenemos los 4 elementos del control que nos hablan estos autores. Importante destacarlos. Brr. A ver qué puedo borrar acá, a ver si borro el sistema operativo. Lo borré completo. Bueno, empezamos de nuevo. Pam, para, pa, pam. Acá hay un tema de no errarle a la bocha. A ver. Vamos a destacar estos 4 elementos del control, tenerlos siempre presente y ver cómo funcionan.
Bueno, chicos, observen esto. 4 elementos del control. Un sistema que está en operaciones, complejo, cualquiera el fuere, puede ser una empresa, puede ser la Universidad de Buenos Aires, puede ser el Estado como organización de una nación, organización jurídica de la nación, quienes tienen fuerza para imponernos formas de actuar, para imponernos el ASPO, o imponernos el DISPO, o lo que fuere, y estar aislados durante un año. Entonces, tendríamos el sistema operativo. No podemos controlarlo, muchachos, porque es muy complejo, tiene infinitas variables. Pero sí tenemos algunas características que podemos controlar, y las llamamos características o condiciones controladas. Nosotros como contadores, como administradores en empresas de producción, pensemos, por ejemplo, cómo produce cualquier empresa en una economía que está dependiendo del comisario del pueblo, es decir, una economía totalmente autoritaria, basada en la fuerza, en el control de la población a través de la fuerza, a través de la sanción. Por ejemplo, un país en el cual estaba prohibido tener más de un hijo, y entonces no se lo notaba directamente al segundo hijo, estaba desconocido. Y además las sanciones eran mortales para el que lo incumplía. Bueno, entonces, ¿qué características controlamos? Y si hay que controlar, controlaremos si tiene un hijo o no tiene 2 hijos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cualquier actividad la controlamos a través de temas concretos. Vamos a la empresa, a una empresa cualquiera, la más común en la Argentina, que hay miles de estas empresas, hay 30.000 sociedades anónimas, por ejemplo, de las cuales esas son todas pymes, y hay 1.000 que están más o menos arriba de pymes, 150 que cotizan en bolsa. Entonces, tendríamos 2 factores operativos básicos, como son producción y como es venta, lograr vender lo que produce. Entonces, producción y venta. Y si yo digo sistema de producción, hablo de la producción. Y esa es una característica controlada, la cantidad producida. Y entonces, si yo tengo, estoy estudiando la materia de administración y digo, estudio para el parcial, lo que dio el profesor, que son 15 a 20 clases para todo el cuatrimestre, o 40 como máximo, bueno, con hacer un resumen de una hoja por cada una de las 40 clases, tengo armado un elemento, una característica más o menos bajo control en la medida que fui capaz de armar las 40 clases en una hoja. Entonces ahí tiene que haber algún elemento sensible que me permita pescar cómo es esta característica. Entonces, por supuesto que son muchas las características que controlamos, pero empecemos por una sola. Entonces, el tema se repite. Por supuesto que está la parte que es, digamos así, objetiva, y la parte que es sensitiva, propiamente dicha, digamos, lo que llamamos los sentimientos. Hay quien dice que el sentimiento está no en el cerebro, no en el corazón, por supuesto, porque normalmente hablamos, el cerebro es lo que estamos dando en clase y el corazón lo que tenemos fuera de la universidad, o tenemos el corazón en la universidad por el tema de que la queremos, pero eso es aparte. Sino que el sentimiento está en todo el cuerpo, está en la piel, en los dedos, en cualquier lado está el sentimiento, no solo en el corazón. Entonces, tenemos, por eso hablamos de sentidos, ¿no es cierto? Sentidos y sentimientos, temas que están vinculados. Entonces ahí hablamos del sensor, estamos hablando de cómo obtenemos la información. Decimos que tenemos 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, una sola boca. Y también tenemos 2 ojos para ver más de lo que hay en el mundo, de lo que podemos hacer. Bueno, entonces el sensor es cómo es esa característica. Entonces, el tercer elemento del control es el elemento básico, casualmente lo vamos a llamar control, por no decirlo comparación con criterios, que es el elemento fundamental, el número 3, comparar con criterios, comparar.
Vamos a poner acá la palabra comparar. Y cuando decimos criterios, hablamos como sinónimo de criterios, hablamos de estándares o hablamos de parámetros, como sinónimo los tres conceptos. Es decir, a ver, vamos a hacer un pequeño son clases hogareñas, siempre tenemos alguna pequeña interrupción. Decía entonces que los criterios de alguna manera tienen que ser, digamos, verificados a través del sensor. Pero quiero decir que cuando hablamos de control, estamos comparando lo que está ocurriendo en la realidad, que es un sistema que está en operaciones, y que en algún momento fue objeto de un plan, hoy está operando, y vemos si está operando como queremos. Entonces, el plan que tuvimos, que es, por ejemplo, producir 100 por día, va a ser un parámetro, va a ser un criterio, va a ser un estándar. Yo quería hacer una hoja por día, una clase por día, o 2 clases por día, ¿las cumplí? Entonces, ese es el estándar que me planteo. Entonces tenemos un sistema operativo, producir 100 unidades, un elemento sensor, que es la contabilidad, que es el registro, que es la información sobre el sistema operativo. Entonces, esta palabra le vamos a poner también acá para que quede claro. Información. Entonces, esta información sobre este sistema operativo es lo que nos permite a nosotros saber si se está cumpliendo o no con el criterio, con el parámetro, con el plan que habíamos formulado. Y entonces, a través de este cumplimiento o no del plan, es que podemos tomar intervención a través del grupo 4. Porque si hablamos de información y hablamos de comparación, solamente vamos a tener realmente algo de control si logramos poner en funcionamiento el grupo 4, porque si no ponemos en funcionamiento el grupo 4 no hay control ninguno. Lo único que hay es información del desastre o información de lo bien que andamos, pero el grupo activante no. Entonces observemos. Si se cumple con el criterio desde el punto de vista del control, hemos cumplido un ciclo, ya está, no tenemos nada más que hacer. Yo me propuse aprobar una materia por cuatrimestre y recibirme en 40 años, o aprobar 2 materias por cuatrimestre y recibirme en 20 años. Entonces, estoy dentro de ese plan. Ahora, no hago más. Ahora, si yo digo, no, quiero recibirme en 5 años, ¿cuántas materias tengo que aprobar por cuatrimestre? Ahí es otro tema. Yo tengo 2 materias, digo, no, pará, tengo que estudiar más, tengo que ponerme las pilas. Grupo activante. Ese es el 4º elemento de control. El 4º elemento de control, entonces, no va a funcionar, por favor, tengamos claro esto. Perdón. Vamos a tener en claro esto, porque acá en la Argentina hay una idea de que uno, cuando las cosas se salen de control, no, vamos a cambiar la característica controlada. O vamos a cambiar el sensor. Matemos al cartero que nos trae mala información. Ojo con eso. Entonces,
El grupo activante, si estamos hablando de un sistema que está controlado, está en control, va a actuar sobre el sistema operativo. Va a actuar sobre el sistema operativo para producir la acción correctiva. Entonces, por favor, tengamos presente bien cuando hablamos de control estos 4 elementos del control. Entonces, recordemos que hay feedback, acá tenemos un esquema básico de feedback, o sea, de realimentación, en el cual, si yo estuve con 2 materias y quiero tener 4, bueno, me pondré las pilas, me activaré y mejoraré mi sistema operativo. Ahora, si quiero saber bien las 2 materias y saberlas bien, y quiero dedicarle 6 años en vez de 5, y bueno, bien. Entonces, en vez de activar para más materias, activaré más profundidad. Pero estos 4 elementos de control hay que tener claro la importancia que tienen. Bien.